Entonces hoy, gracias por la introducción, lo que voy a presentar es, digamos, uno de los primeros trabajos que hice, que es enteramente teórico, pero basado más que todo en observaciones. Entonces, primero que todo, ¿qué son las líneas de nieve? Las líneas de nieve en astrofísica o en formación de estrellas las definimos como el punto donde una molécula obtiene un cambio de fase, de gas a sólido. Lastimosamente no tenemos líquidos en estos ambientes, entonces es gas sólido, sublimación y congelamiento. Entonces, generalmente, idealmente se define como el momento donde la molécula pasa 50% del gas a sólido, pero en realidad esto no lo podemos observar así directamente. Entonces necesitamos tomar o hacer ver por las reacciones que ocurren y las moléculas que están presentes en la fase gaseosa, ¿no? Las líneas de nieve ayudan a definir la composición química, tanto en el estado sólido como en el estado gaseoso. Entonces, esto, entender dónde se ubican las líneas de nieve y qué las define, nos ayuda a entender qué va a ser la composición de cuerpos que se forman principalmente de polvo, como son los planetas, los cometas, todo eso. Pero también hay otra parte de astroquímica que es importante, que es las reacciones sobre la superficie del polvo, de la superficie de los sólidos. Entonces, para eso también es importante saber cuándo ciertas moléculas van a estar sobre el hielo y cuándo no. Entonces entramos, disculpe por lo brillante, entramos al proceso de formación de estrellas. La teoría básica es que empezamos con un núcleo de polvo y gas, este se contrae, forma eventualmente la protoestrella. Nos vamos a saltar toda la parte teórica aquí, porque no es el objetivo. Y empezamos a tener un montón de estructuras, el flujo molecular, la envoltura, el disco, ahora llegó a esto, y vamos a pasar por lo que llamamos las clase 0, clase 1, clase 2, clase 3. Generalmente cuando se hablan de discos protoplanetarios, estamos hablando de la clase 2 y la clase 3. Entonces entendemos, generalmente se tiene la idea de que los planetas se forman en estas fases porque son los discos protoplanetarios. Entonces hay muchos estudios que buscan entender la estructura de los hielos y los gases en estos discos para ver cómo se forman los planetas y cuál va a ser la composición de estos planetas. Como podemos ver aquí, un diagrama sencillo de las líneas de nieve que tenemos más cerca de la protoestrella. No va a haber hielos porque todas se han sublimado al gas, pero dependiendo de dónde se ubiquen en el disco van a tener cierta cantidad o ciertos mantos de hielo de este polvo. Y también esto puede ser que ayude a coagular el polvo, lo cual ayuda a formar planetas. O, si no me equivoco, hay otros términos, carros, planetoides, todo esto que no es mi tema principal, así que no me acuerdo siempre de todos los términos, pero eso es una idea más basada en modelo, pero tenemos observaciones. A mí me encanta siempre mostrar las observaciones del programa MAPS, que fue un survey de discos protoplanetarios con ALMA, y es precioso porque mostramos aquí el disco, un ejemplo, porque vieron, creo que son 5 o 6 discos. Ese es en polvo, se puede ver las estructuras, se cree que los diferentes anillos es donde se forman los planetas, diferentes teorías, y podemos ver la distribución del gas. Y si lo comparamos con esta teoría, vemos, por ejemplo, que las moléculas como las moléculas complejas orgánicas, se encuentran más en regiones adentro, porque estas tienen una temperatura de sublimación alta, y otras moléculas como el CO se van como en cuenta. Vemos aquí en este caso se van a encontrar hasta las afueras del disco, como se ve aquí. Diferentes isótopos van a tener diferentes distribuciones. Y eso también lo vemos cuando vemos los sistemas planetarios, que son planetas. Vemos entonces, podemos entender en base a esto, que planetas más afuera van a tener una diferente atmósfera y diferente composición que los planetas más internos. Pero les tengo que arruinar esta bellísima imagen, porque los planetas empiezan a formar desde las etapas tempranas de formación estelar. ¿Por qué? Tenemos discos, como pueden ver aquí, una serie de discos, tanto con una composición, un componente de polvo, como vemos en la primera fila, y también componentes gaseosos, como podemos ver en la segunda y tercera fila.
vemos diferentes distribuciones de gas, diferentes capas de gas y todo eso. Entonces, y también vemos de que tienen rotación kepleriana. Hemos visto que estos discos tienen rotación kepleriana. ¿Qué significa esto? Que tienen ya el movimiento necesario para formar un sistema solar como el nuestro. También tenemos evidencia de que el polvo está creciendo desde las etapas tempranas, como es este caso de TMC1A, que ya tiene polvo milimétrico en las regiones interiores del disco. Y esto causa cambios químicos que se pueden observar. También si vamos y decimos, ok, pero tenemos los discos, pero tenemos el presupuesto de masa para poder formar exoplanetas, sí hay. Y eso lo muestra estas observaciones en polvo, de que muestra de que discos de clase 0 y clase 1 tienen más masa que discos de clase 2. Y si comparamos con las masas de exoplanetas, vemos que encajan mejor. Esto aún en otra longitud de onda y en otra región como es Orión, que tiene diferentes condiciones de irradiación y también de formación estelar en sentido de masa y en sentido de ambiente. Pero además, en las etapas tempranas tenemos la envoltura todavía, y la envoltura está alimentando al disco. Y esa alimentación del disco también va a causar diferencias químicas y diferencias de temperatura, de ambiente. Entonces van a haber cambios, como por ejemplo, en este caso vamos a ver que es más frío en la orilla del disco, pero en otros casos, como este otro disco, que estos dos son este es clase 0 y este es un sistema múltiple. Adentro son dos estrellas y además tiene una un poco más afuera. Este es un sistema singular. El disco es caliente, totalmente caliente. En este otro caso el disco es frío. Entonces todo ese tipo de efectos tenemos que entenderlos para poder entender eventualmente lo que es la formación de planetas y cómo es la estructura química y la evolución química de estos. Aún así, en discos podemos ver de que hay capas de temperatura, por ende las líneas de nieve no son un punto, sino una superficie. Como en este caso, que lo vemos aquí observacionalmente. Vemos que el CO, igual aquí, vemos que hay capas, es H2CO o el formaldehído, también tiene esa estructura que se puede ver aquí. El otro problema con las etapas tempranas es la variabilidad. Esas protoestrellas, como se están alimentando, material está cayendo sobre ellas, pero no es continuo, la luminosidad de esas protoestrellas va a variar. Y cuando esto varía, también va a variar la temperatura. Entonces puede ser que un momento esté iluminando un montón y de repente ya no está iluminando tanto, y eso va a cambiar los mantos de hielo sobre el polvo. Entonces tenemos el caso de lo que se llama acreción episódica. También hay variabilidad a menor escala, a mayor escala. Entonces, claro, podemos observarlo. Y hay esta serie de observaciones con ALMA en banda 3 y banda 6. Estas son todas fuentes en Perseo para intentar buscar la ubicación de líneas de nieve en diferentes objetos de masa baja en etapas tempranas de observación. Podemos ver de que tienen una distribución de las líneas de nieve muy diferente y muy variada a través de todos los objetos. Pero ¿qué pasa cuando intentamos medirla y compararla a la estructura física o a las condiciones físicas para entender la dinámica de estos objetos? Es que si no incluimos disco, entonces podemos decir, ok, es exactamente esto, pero en el momento que incluimos disco no tenemos una respuesta certera. Entonces esto nos lleva a buscar modelar la ubicación de líneas de nieve considerando la geometría del disco y la geometría y las condiciones físicas dentro de la protoestrella. Y vamos a considerar una protoestrella única, no porque, digamos, si esta es la imagen real, no porque la multiplicidad es muy común en las estrellas de masa baja, pero sino porque es más sencillo empezar por el caso sencillo que empezar por algo complicado. Entonces vamos a tener un simple modelo, ya sea con disco o sin disco, simetría cilíndrica, significa que vamos a poder ver un cuarto de este círculo y poder entender la estructura. Entonces generamos una distribución de densidad, ya sea sin disco y con disco. Como pueden ver aquí, podemos ver adentro y podemos ver la estructura del disco, que es densidad. Le ponemos una cierta serie de parámetros y podemos obtener la temperatura, y ya podemos ir viendo un cambio muy importante, que es que la presencia del disco va a causar de que sea más frío
toda la envoltura y también hacia el disco en el ecuador del disco, llamémoslo así por simplicidad. Entonces tenemos esto, le ponemos soldar en sí, 3D, hacemos este modelo, pero queremos la parte química y aquí es donde podemos decidir qué tipo de complejidad queremos para el modelo. En este caso, porque queríamos ver primero cómo afecta la geometría a la ubicación de las líneas de nieve, utilizamos una red química bastante sencilla, muy pocas ecuaciones, aún así es numérico. El tratamiento de agua, queríamos tener agua porque necesitamos ver dónde se subliman los hielos de que tienen temperaturas que son relativamente altas. En el caso de agua es por ahí de 100 Kelvin. Y entonces necesitamos eso. En este caso todavía no tenemos reacciones de superficie porque de nuevo queremos primero el caso más sencillo antes de empezar a ver más complejidad. Entonces ya obtenemos la distribución de moléculas, básicamente su abundancia con respecto al hidrógeno molecular. Y ahora sí queremos compararlo con observaciones. Entonces recorremos la literatura para ver qué observaciones o qué parámetros necesitamos, qué transiciones, qué resolución espectral y qué resolución espacial requerimos para eso. Y también necesitamos ver la inclinación, porque la inclinación, debido a que tenemos tanta envoltura en las etapas tempranas, la inclinación va a importar en cómo vemos y si podemos observar la ubicación de la línea de nieve. Por supuesto necesitamos varios parámetros, entonces podemos modelar la distribución de energía espectral y ya también empezamos a ver ciertas calidades, como por ejemplo el hecho de que sin disco no tenemos este bajonazo aquí que tenemos cuando hay un disco presente. Eso también nos ayuda a explicar otro tipo de fenómenos que a veces vemos observacionalmente. Esto nos permite generar modelos sintéticos, observaciones sintéticas para comparar directamente con las observaciones y ya podemos tener parámetros que podemos comparar directamente con las observaciones. Y si repetimos esto para todo el espacio de parámetros, podemos obtener este tipo de gráficas que nos dan ya una mejor explicación de cómo se comportan las líneas de nieve, la ubicación de las líneas de nieve con los diferentes parámetros físicos que tenemos en nuestro modelo. Podemos ver aquí qué efecto tiene la inclinación en medir esto y por ejemplo en este caso el N2H+ es para medir la línea de nieve del CO y el HCO+ es para medir la línea de nieve del agua. Como mencioné anteriormente, la reacción entre dos moléculas, especialmente la que queremos saber dónde está la línea de agua, es mucho más eficiente para ver dónde se ubica la línea de agua que la molécula que queremos ver en realidad. Entonces vamos a enfocarnos, debido al tema de este congreso, en la región interior para ver cómo se comporta la línea de nieve en el disco. Y también si consideramos las observaciones podemos ver de que esto tiene sentido porque aún cuando en sistemas fotostelares como este, que es bastante famoso por su diversidad química, tenemos la fuente A y B y si vemos el espectro de B y A, en todos estos casos, vemos que son más ricos químicamente y más diversos químicamente que las regiones afuera, aunque tengan estructuras increíbles, vamos a ver de que el espectro no muestra mucho material en estas regiones por fuera. Entonces, a pesar de que las regiones de la envoltura están alimentando al disco, no tienen tanta diversidad química como el interior del disco. Por eso nos podemos enfocar solamente en el disco para entender esa evolución química. Entonces, bien, aquí podemos ver cuán eficientes son las moléculas que hemos escogido para poder observar la línea de nieve, en este caso del agua. Escogemos el HCO+, debido a que el agua, cuando está en fase gaseosa, destruye el HCO+. Y tenemos aquí, podemos ver qué es lo que pasa con inclinación. Entonces, tenemos ya una prueba, ok, esto funciona como un trazador de la línea de nivel del agua. Ahora sí, en la anterior es un caso sin disco, vemos de que la distribución del agua va a ser bastante amplia, o sea, difusa, casi que esférica, no va a haber mucho que le impida distribuirse, que en fase gaseosa, el vapor de agua, le impida distribuirse. Pero cuando tenemos un disco presente, el disco va a ayudar a limitar la distribución de agua. Y eso nos va a entonces ayudar a decir, ok, el agua en vapor se queda solamente en estas regiones internas. El disco va a básicamente limitarlo
limitar su distribución. Entonces podemos ver ya qué otros efectos del disco. En este caso, bueno, también otros efectos de la envoltura en general, en la parte interior. La densidad, vemos, como se esperaría, mayor densidad de la envoltura o mayor densidad alrededor de la protoestrella va a hacer de que el agua se quede más en las regiones internas, menor densidad, va a ser más difuso. ¿Por qué? Porque la iluminación o la radiación de la protoestrella va a poder entrar más dentro de la envoltura. Pero cuando hay un disco, nada más importa. El disco va a limitar esa distribución del vapor de agua a las regiones internas. También, como mencioné, lo que dice el disco, entonces, ¿qué tal el radio del disco? Porque hemos visto observacionalmente tanto discos grandes como discos pequeños. Entonces, en este caso, un disco pequeño con la misma masa que un disco 3 veces su radio, básicamente va a mantener todo el agua en una región muy pequeña, como la de este. Y en cambio, con un disco más grande, con la misma masa, va a ser un poco más disperso, va a permitir que más radiación entre por el disco. La masa del disco, de nuevo, va a generar similar, pero no tanto como el radio, ya que es en parte ambos parámetros nos dan una idea de la densidad del disco y su efecto en la ubicación de la línea de nieve del agua. Finalmente, la altura del disco no genera tanto problema o no cambia tanto la ubicación de la línea de nieve para el agua, pero lo que sí va a cambiar, como vemos en esta distribución aquí, es la distribución vertical del agua. O sea, va a haber un poco más de agua arriba o va a haber un poco más de agua más cerca del centro del disco. Y esto importa porque entendemos de que el polvo tiende a centrarse en el ecuador del disco. Entonces, la altura de este disco va a importar cuánta agua le va a llegar a cierto polvo o a cierta distribución de polvo. Finalmente, tenemos que la resolución va a importar mucho. ¿Y por qué nos importó hacer esto del lado del modelo? Porque queríamos entender cómo podemos observar, si podemos utilizar observaciones, o sea, en menor resolución para ver esta línea y ver los efectos que estamos viendo. Entonces, podemos ver de que si tenemos muy baja resolución, no vamos a poder observar este efecto. A veces, quizás se puede decir, bueno, tenemos baja resolución, vamos a hacer vamos a subir ciertas cosas y vamos a lograr todavía obtener datos, pero en este caso no funciona. Y esto es lo que tiene mucho problema, varias observaciones que no logran resolver la parte interior, entonces no pueden ver la línea de nieve del agua. Entonces, con la resolución podemos ver lo siguiente, en el caso de nuevo H0+, en este caso vemos que con una resolución muy baja no vamos a saber absolutamente nada de la línea de nivel del agua. En cambio, en lo que es en la envoltura, en realidad no importa tanto la resolución, lo que sí va a importar es si podemos obtener el material más difuso a escalas más grandes. Entonces, sé que esto es un poquillo muy rápido, pero bueno. Finalmente, la ubicación de las líneas de nieve va a depender mucho en el sentido o en el caso de aquellas moléculas que se subliman a temperaturas altas, va a depender del disco, más que todo de que haya presencia del disco o no, y de algunos de esos parámetros geométricos, parámetros físicos como el radio, la masa, no tanto la altura de ese, al menos de que la densidad se considere en este caso. La inclinación y la resolución van a ser muy importantes para saber si se observa. Generalmente, si el disco está casi a 45 grados o más, o sea, casi a la orilla, no vamos a poder ver verdaderamente la línea de nieve. Pero si está, llamamos face on o un poco más inclinado, sí vamos a poder ver esa línea de nieve del agua mucho más clara. Y finalmente, los modelos son públicos, se encuentran en CDS, si alguien tiene interés en utilizarlos, o también me pueden contactar y yo con mucho gusto, a mí me encanta utilizar estos modelos. En este momento son muy sencillos relativamente, sí, fueron algo numéricamente caros, ya que para correrlos todos duró varios meses. Pero también queremos explorar diferentes direcciones, como lo que es explorar la evolución temporal, y eso se devuelve al punto de acreción episódica. Entonces, como podemos ver, en el caso de cuando consideramos está la fuente en su estado original, ocurre un incremento en luminosidad por cualquier evento que haya sucedido,
vamos a ver que la distribución de material de gas, especialmente del agua, va a cambiar. Y con el tiempo, después de que haya sucedido este fenómeno, esta distribución va a disminuir hasta que se vuelve a congelar toda y ya no hay agua en vapor. Entonces, cuando ocurre el siguiente episodio de incremento de luminosidad, va a afectar esta distribución de gas y de hielo también. Y también esto nos sirve como un reloj, porque el agua se va a congelar antes que el monóxido de carbono. Entonces, en ciertos casos, esto nos ayuda a hacer un reloj de cuándo ha ocurrido un episodio. También otras posibles ideas es ver la variabilidad a menor escala y también ver, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando consideramos energías más altas, como lo que es la química con rayos X y otros efectos. Y por el momento eso es todo. Si tienen preguntas, gracias, doctora, por su presentación. Entonces, pues bueno, pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, comentario. Bueno, nada más una pregunta, precisamente ahorita lo que comentó al final sobre la evolución temporal. ¿Hay alguna escala de tiempos en lo que esto ocurre? sí. Sí hay una escala de tiempo y por eso es lo que este reloj ayuda mucho. En el estudio de Xie y Herón, creo que encontraron que ocurre más a menudo en clase 0 que en clase 1. Los números exactos no me acuerdo, pero los puedo buscar y se los puedo decir después. Pero por ejemplo, si la línea de nieve del agua coincide con la luminosidad actual, pero la del CO todavía no, entonces se puede predecir de que el burst ocurrió hace 10 a las 4 años. Porque este es el punto donde el agua, 10 a las 4 años, se empieza a congelar sobre los mantos. Entonces eso nos da el recuerdo. Muy bien, muchas gracias. Súper interesante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctora Sandra. Hola, buenas tardes. Un poco con lo que explicabas al inicio de pues, estas como generalidades que ya no se ven tan generales del sistema solar versus los otros sistemas exoplanetarios. Mi pregunta es justo eso, ¿no? O sea, ya hay un número suficiente de sistemas exoplanetarios como para pues ver que el sistema solar no es el modelo como a seguir, ¿no? Entonces, igual esa información, ustedes cómo visualizan que la pueden, pues no sé si incorporar, tomar, contrastar, porque la variedad de sistemas exoplanetarios, pues más bien nos dice que el sistema solar es un caso de muchos otros, ¿no? Sí, entonces, desde el punto de vista de las etapas tempranas, como todavía no podemos ni siquiera saber si hay un planeta o no, solamente tenemos la información, hay suficiente masa, hay suficientes granos de tamaño un poco más grandes que están acumulando. Entonces, por eso es que vemos la línea de nieve. Entonces, podemos decir, ok, si vemos la línea de nieve acá, dentro de esa línea de nieve vamos a tener, por ejemplo, planetas sin agua, porque todo está en fase gaseosa, entonces quizás terminen en la atmósfera o no. Y si está más afuera, ok, quizás va a tener más hielo, pero a veces no siempre se concuerda con lo que estamos viendo. Vemos planetas gaseosos fuera, en el sistema solar más afuera, adentro vemos planetas más rocosos. Entonces quizás podemos decir, yo no trabajo en planetas, yo generalmente escucho a mis colegas, trabajan en planetas y hasta ahí llego como de planetas. Pero entiendo entonces, ok, si tiene una luminosidad muy grande, quitó todo el hielo de eso, entonces tiene todo el polvo, se va a formar un núcleo muy rocoso y después puede ser que se empiece a congelar este gas o empieza a generar la atmósfera más gaseosa adentro, pero en las regiones internas no siempre hay tanto gas. Hay una área sin gas y sin polvo más cerca de la fotoestrella, porque por supuesto la fotoestrella va a ionizar todo, puede ser que rompa todo por la dinámica. Entonces quizás eso puede explicarlo un poco. Pero a estas alturas tenemos tanta envoltura que la envoltura va a importar. Puede generar un problema, le puede alterar el disco. Estamos viendo en clase 1, en las clases tardes, que empieza a caer material sobre el disco de la envoltura, de lo que queda de la envoltura. Y eso va a cambiar. Entonces puede ser que, por ejemplo, si empezamos a formar los planetas y empieza a caer material, va a cambiar la dinámica de eso.
y esto quizás se refiera a los modelos, unos modelos que vi hace tiempo, de que los planetas empiezan a saltar y empiezan a moverse hacia adentro y hacia afuera. Entonces, quizás eso, un planeta que se está moviendo hacia adentro y hacia afuera puede ser que recoja material a través de todo el disco. Las líneas de nieve nos van a decir dónde van a empezar a recoger tal material. Yo tengo una pregunta. Esto es para estrellas de baja masa, ¿cierto? ¿Ah? Esto es para estrellas de baja masa. Baja. Esta como comparación entre tener sin disco y con disco, ¿tiene una razón de control de qué pasa si no tienes disco? ¿O se ve como una especie de secuencia para tener los que no tienen disco que sean clase 0 y los otros que entran dentro de clase 1? El asunto es que vemos clase 0 con y sin disco. Vemos clase 0 con discos miniatura que no los podemos resolver y vemos clase 0 con disco de 3 veces el tamaño de nuestro sistema solar. Entonces estamos viendo ambos casos. Vemos clase 1 que a veces no tiene disco, lo cual nos sorprende, y que sí tiene disco, más estructurado, menos estructurado. Entonces es para ver ambos casos, para ver eso, y también de esta manera nos ayuda a intentar ver si tenemos un disco presente pero no lo estamos resolviendo, porque va a cambiar dónde se ubica la línea de nieve y cómo es la distribución del gas en todo el sistema. Pero también por eso queremos intentar aumentar la red química, ver qué otras moléculas y otras especies podemos agregar, pero también queremos verlo también a masa alta, a diferentes estructuras. Pero teníamos que iniciar con algo más sencillo. Pero sí se basó en observaciones. O sea, todo, bueno, excepto Catherine Moss sí viene principalmente de modelos químicos, pero Tien Hao Xie y yo sí venimos más que todo de observación. Entonces tenemos esa información de observaciones dentro de cada uno de los modelos. ¿Hay alguna evidencia observacional, sea indirecta, para estar ya en clase 0-1? Depende de quién le preguntes. El asunto es el siguiente, no tenemos ninguna directa, tenemos indirectas, básicamente. Esta es una indirecta, ya se está formando los granos más grandes, y vamos a verlo con otras longitudes de onda, puede ser que veamos granos aún más grandes en ciertas regiones. El círculo se me olvida si era la órbita de algún planeta en la Tierra, digo, en el sistema solar, pero no sé. Si vemos esto, ya tiene suficiente masa, deberían de serlo. Si consideramos solamente la dinámica y que hay suficiente masa, debería aglomerarse algo, debería colapsar y generar un planeta y hacer esa rotación, debería suceder. ¿Por qué no vemos estructuras? Hay tanto gas y tanto polvo que quizás estas estructuras se forman pero se vuelven a rellenar por algún proceso, o está material cayendo sobre el disco, esto puede afectar su estructura, cambiarla. Así que yo personalmente diría que no tenemos nada concreto en este momento. Nos gusta mucho en formación de estrellas de masa baja comparar el sistema solar a este sistema, que es el IRAS 16293. Personalmente el problema que yo veo, y yo he trabajado en esta fuente, es el hecho de que todo lo estamos viendo en gas. Y si todo está en gas, no está sobre los mantos de hielo, y si no está sobre los mantos de hielo, no necesariamente van a terminar en un planeta terrestre. Esa es una pregunta. Pero lo comparamos mucho con el cometa 67. Ese es el Mi pregunta es, en las observaciones que tuvieron para hacer su trabajo, utilizaron indistintamente discos que tuvieran la fecha o no, era simplemente el disco y como de la línea de nieve, ¿no? O sea, la estrella con disco, sin disco, y o sea, me preguntaba más en el sentido de la línea de nieve se vería afectada, o se mueve o se corre si hay planetas formados, o la línea de nieve es independiente a esa dinámica que existe que se modifica cuando el planeta se forma. En los modelos que presenté aquí no hay ningún planeta porque el máximo del polvo es 1 milímetro. Tenemos que ver qué es lo que pasa cuando hacemos el polvo más grande o más pequeño.
Hay modelos que ven cómo la variación en el tamaño del polvo va a afectar la línea de nieve solamente en discos protoplanetarios. Estos muestran de que si el polvo es muy pequeño van a haber variaciones de temperatura y si es un poco más grande hay menos variaciones de temperatura, pero no incluyen el planeta. Creo que hay modelos que ya dicen que quieren ver lo de los anillos y concuerdan, pero las observaciones no han mostrado de que la estructura de anillos concuerde con la ubicación de las líneas de nieve. Por lo menos en ciertas fuentes no concuerda, en otras fuentes quizás sí, no, en este momento no me acuerdo con certeza. Pero no he visto ninguno que incluya un planeta ya en el disco y busque la línea de nieve. Pero sería interesante ver cómo sería esta estructura de densidad para transferir la temperatura para hacer el modelo químico. Si quieren la estructura de densidad, yo con mucho gusto puedo la marca química. Gracias. Poner la figura donde están las ecuaciones. Gracias. Ah, sí. Esa. Me llama la atención que predomina pues, solamente carbón y hidrógeno. Sí. Por ahí incluso el nitrógeno. Ajá. Nada más. Sí. ¿Por qué no mencionan los elementos que también podrían como quizá el azufre, usarlos? ¿Por qué nada más es este? Ok. Digo, Sí, no sí, tengo sí. idea. Sí, perfectamente. ¿Verdad? Me encantaría incluir todo. Yo sería feliz incluyendo todo, pero el problema es que entonces cada punto de este modelo va a correr una hora. Bueno, pero no sé 4 horas más. Pero tenemos como 10.000 modelos y cada modelo tiene 10.000 puntos. Sí. El asunto es en su milímetro de información estelar de masa baja tendemos a observar esto y más bien cuesta mucho lograr de que alguna gente incluya más en sus observaciones de ALMA. Es como decirles, incluyen más que CO. No. Hay observaciones de sulfuro, de otras cosas. Sí hay ciertos discos y ciertas estrellas de que tienen esta, por ejemplo, en esta región tenemos SO en las orillas de esta región. En este caso es interesante porque el disco de esta otra fuente no se observa en CO, pero se observa en compuestos con sulfuro. Solamente componentes de sulfuro. No tienes CO, no tienes ninguna forma de molécula con interacción en CO, nada. O sea, como pueden mostrar aquí, no tiene nada, pero muestra en otras moléculas. Y debe ser bastante interesante incluir eso. Pero primero necesitamos saber estos límites para poder empezar a incluir eso. Y eso sí nos gustaría saber qué es eso. Disculpe, ¿y sistemas de estrellas dobles se ven? Preciosas. Son mis preferidas. Bueno, el asunto es, por ejemplo, en este caso, lo que está marcado aquí con la estrella es una binaria cercana, es una separación muy pequeña. Cuando estas binarias son muy pequeñas de separación, se comportan básicamente como una estrella. O sea, una fuente de luminosidad se puede hacer. Entonces, vemos el disco como si fuese solo una fuente. Cuando tenemos una segunda protoestrella, tiene que estar suficientemente cerca para alterar la estructura física del disco, que es la densidad y la temperatura. Entonces, por ejemplo, fuentes como disco. Bueno, en AERAS 1629.3, la separación entre estas dos fuentes es 5 segundos de arco. Ya no afecta. Una tiene 18 luminosidades solares y no afecta a la otra en nada. En absolutamente nada. Entonces, a cierta separación no van a afectarse entre sí. Y entonces las líneas de nieve no tienen tanto efecto. Pero eso queremos hacer los modelos para demostrarlo. Porque generalmente está la pregunta, pero nunca hay nadie que vaya y le ponga una multiplicidad a un modelo de estos. Pero debe ser